Congreso Juvenil Manantial 2015, Generación de Relevo, presenta al pastor Fernando Díaz Rubio. Apasionado por la palabra de Dios, pastor asociado a la Iglesia Manantial de Vida Eterna bajo la cobertura de las Asambleas de Dios de Colombia. Estudió economía en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y realizó estudios teológicos en el Seminario de Asambleas de Dios. Es director del Ministerio Juvenil y pastor de grupos familiares de 4 localidades de la ciudad de Bogotá. Su mayor anhelo es establecer el reino de Dios en toda Colombia. Su labor ministerial se ha desarrollado durante 16 años junto a su esposa e hijos, cuidando de los nuevos convertidos, los jóvenes y comprometiéndose con el crecimiento de la visión de los grupos familiares Manantial, que actualmente cuenta con 2.400 grupos aproximadamente. Recibamos con un fuerte aplauso al pastor Fernando Díaz Rubio. Yo sé que al pastor Bryce, a los pastores les ha pasado. A veces el Señor, escúcheme, el profeta Isaías dice que nuestro Dios es uno, que cuando inicia a hacer algo ya lo terminó. Lo cual quiere decir que al Señor le da lo mismo hacer las cosas de adelante para atrás que de atrás para adelante. Anyway, a la final Él va a lograrlo, y no se burle de mi inglés. Qué cosa tan terrible aprender inglés con hijos que dominan el inglés. Se burlan de uno todo el tiempo. A ellos les da risa mi pronunciación. I am Fernando Díaz, ¿ok? Se dice I was born in 1973. Yes? Ok. El que lo entendió, que eso es todo lo que me dio sé decir. Qué pena, Bryce, contigo que dominas ese inglés también, Marcelita. Pero no importa, yo voy a aprender inglés, sea como sea, y aunque ustedes se burlen. Como dice Andrés López, búrlese. Generación de apasionados por Dios, de eso le voy a hablar. Generación de apasionados por Dios. Yo quiero saber dónde están esos. Generación de apasionados por Dios. Escúcheme. Invertimos casi 40 minutos de la prédica en adorar y generar una atmósfera, y era importante hacerlo. Usted no puede recibir esta palabra con ese espíritu de cuchuco que lo tenía atado. Vamos a ir de manera precisa al punto que le quiero tocar. Para iniciar, quiero decirles que la palabra generación, y es muy importante que usted anote esto, generación, por definición, tiene 3 ingredientes. Cuando usted habla de generación, usted tiene que tener estas 3 cosas presentes. Primero, generación significa la acción y el efecto de engendrar. Escuche, acción y efecto de engendrar. Quiere decir que generación tiene que ver con hijos. No hay generación si no hay hijos. No hay generación si no hay procreación. Hay una comunidad que hoy día le quiere hacer creer al mundo que hay posibilidad de que la raza humana se extienda en generaciones sin procreación. No es cierto, no se puede. Si la humanidad acepta esa filosofía de vida, estamos próximos a la destrucción. Por eso usted no la va a aceptar, porque nuestro Dios es un Dios generacional. Quiere decir, nuestro Dios es un Dios que da hijos. Nomás en la definición ya quisiera decirle 100,000 cosas a mucha gente. Por ejemplo, le quiero hablar a las damas, preciosas mujeres de Dios que todavía no tienen hijos, y las que ya tienen, pero que están con el cuento que solo se quedan con un hijo o máximo 2.
Escuche, el Dios generacional de la Biblia no es un Dios que cierra matrices, es un Dios que abre matrices. ¿Sabe de dónde sacó la generación actual, posmoderna, el cuento de que no quiero tener hijos? Del mismo infierno. Porque el diablo sabe que Dios se manifiesta y se revela al mundo a través de los hijos, de las generaciones. Y no hay generaciones si no hay hijos. Usted me va a hacer el favor y se me va a volver bíblico en su manera de pensar. Y quiero que sepa que es honroso delante de Dios tener hijos. Y le voy a desbaratar los dos argumentos diabólicos a usted, que usted se ha dejado meter de Satanás. ¿Sabe por qué la gente hoy día no quiere tener hijos? Por dos razones. Estos son los dos argumentos que dicen: no quiero tener hijos porque tener hijos vale mucha plata. Es muy costoso educarlos, es muy costoso alimentarlos, es muy costoso no sé qué, es muy costoso si sé cuándo. Cuando la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, y cosa de altísima estima, de mucho valor, el fruto de tu vientre, mujer. Aparte de eso, las abuelas en su sabiduría popular nos enseñaron que cada hijo trae el pan debajo del brazo. Sonría. Escúchame, yo quiero que lo tengas claro. Cuando tú te paras y en tu mente, en tu corazón o en tus palabras tú argumentas que tú no quieres tener hijos porque valen mucho sostenerlos y alimentarlos, tú estás ofendiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tú estás ofendiendo a Dios. Tú estás diciéndole a Él que Él es un inepto que no es capaz de proveerte. Y nuestro Dios es un Dios proveedor. Si Él te da 10 hijos, 10 hijos te sostiene. Así que dejen de ser flojos y a procrear. Bryce, rápido, Bryce. Esta palabra es para ti, Bryce. Recíbela. Claro, todo dentro del ordenado por Dios. Claro, todo dentro del marco santo del matrimonio. Segundo argumento es que así tuviera la plata, dicen, así tuviera la plata. Ay, ¿para qué traigo hijos a esta sociedad tan mala? Uy, esta sociedad está muy mala, pastor. Esto es horrible, pastor, lo que está ocurriendo. Sí, yo sé que la sociedad es mala, pero escúchame. No es la sociedad la que forma a tus hijos, los formas tú. Si tú tienes miedo de tener hijos por ser dañados por la sociedad, tú estás desconfiando de ti mismo. El argumento de la plata es una desconfianza de Dios, que es tu proveedor. Y el argumento de que la sociedad está muy mala y que no vale la pena traer hijos a una sociedad tan mala es una desconfianza horrible de ti mismo. Porque no es el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente, ni la junta de acción comunal la que te forma el hijo. El hijo o la hija lo formas tú. Y si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, la palabra está en tu corazón, la palabra está en tu casa, yo no entiendo cuál es el miedo tuyo de formar hijos. Detrás de esa cosmovisión de que no puedo tener hijos, soy creyente, amo a Cristo, soy del Señor, pero no tengo hijos. No eres bíblico, papá. Entonces, ¿cuál generación vas a formar tú? ¿Tú crees que Dios te puso en esta tierra solo para que pases 80, 100 años gastando agua y luz y comida y pescado del mar para alimentarte la barriga y fruto de plantas? ¿Tú crees que Dios puso todo eso al servicio tuyo para que solo comieras, durmieras y no más? Dios creó todo para ti y para mí a fin de que tuviéramos todo para tener hijos. Los musulmanes nos robaron ese entendimiento y ellos hoy día se están multiplicando. Son la religión que más crece en el mundo porque son los que más hijos tienen y están dominando todo. Y los cristianos no quieren tener hijos. Los musulmanes no dudan en tener 8, 10, 15 hijos. ¿Sabe por qué no dudan? Porque ellos están metidos en su cuento,
adoran verdaderamente a su Dios, así sea falso, pero lo adoran de verdad, se hacen matar por él. Y los cristianos no quieren ni venir a la iglesia cuando llueve. Yo sé que alguno ya debe estar pensando, ¿para qué lo invitaron? Tenemos que volver a recuperar el entendimiento que nuestro Dios es un Dios generacional. Y para que hayan generaciones, primero hay que tener hijos. Segunda definición de generación. Dios mío, tengo que correr. Mire lo que dice la segunda definición de generación. Se da generación, hay generación cuando hay sucesión de descendientes en la línea del tiempo. ¿Sabes para qué Dios te da esos hijos? Para que te sucedan. Para que cuando tú y yo no estemos, ellos sean la extensión nuestra en la tierra. Y lo tercero, para que haya generación, tiene que haber esto. Mire lo que es la definición de generación y lo va a entender. Dice: generación, conjunto de personas que por haber nacido en una misma era y recibido educación, cultura y normas sociales semejantes, se comportan de una manera afín y comparable en muchos sentidos. Le repito, conjunto de personas que por haber nacido en una era común y por haber recibido educación, cultura y normas sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable en muchos sentidos. En otras palabras, eso que le dije se reduce a la palabra cosmovisión. Es decir, que generación es aquella, es un conjunto de personas que comparten una misma cosmovisión. Les tocó una era igual. Y mire, usted y yo estamos haciendo parte de una generación cuya cosmovisión en pocos años cambió. La cosmovisión de hace 30 años era, todavía había un respeto por lo santo, todavía había un respeto por la autoridad, por las normas. Hoy día no, la cosmovisión ya cambió. Hoy día la cosmovisión que rige al mundo es: sé tú mismo, haz lo que se te dé la gana, no respetes nada. Si para ti no es digno de ser respetado, no lo respetes, haz lo que quieras. Y esa es la generación que nos está tocando enfrentar. Entonces diga 3 elementos. Diga hijos, tiempo y cosmovisión. Dígalo de nuevo. Entonces, para que haya una generación, tienen que haber esas 3 cosas: hijos, tiempo, línea en el tiempo, y cosmovisión. Entonces mire, por eso usted encuentra que en la Biblia Dios es un Dios que se manifiesta a través de las generaciones. Por eso dice que Él es el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Ahí están las generaciones. Ahí hay hijos, ahí hay tiempo y ahí hay una cosmovisión. Revisen la Biblia, la cosmovisión que Abraham transmitió, y usted encuentra la misma cosmovisión en Isaac y la misma cosmovisión en Jacob. ¿Quién la estableció? El pastor Bryce ayer nos habló de manera espectacular eso. El anciano, el adulto, el joven. Si el anciano cumple su función, si el adulto cumple su función, si el joven cumple su función, habrá una generación permeada por Dios o una alejada de Dios. ¿Por qué quiero hablarle de la generación de Icabod? Porque usted ve en ellos 3 la manifestación de esto. Está Elí, está Ofni y Fines, y está Icabod. Hijos, tiempo y cosmovisión. Y no me voy a detener mucho en eso, pero sí quiero que anote. Le va a parecer como que es un dictado, pero se lo quiero dictar para que lo tenga. Aunque después, si usted quiere, esta tarde ya tiene. ¿Colgaron las prédicas de ayer? No, ninguno se trató de meter a bajar las prédicas de ayer.
Necesito saber si los de tecnología las colgaron. ¿No las han colgado? Entonces yo los voy a colgar a ellos. Porque me han dicho que las dejaban colgadas anoche. Pero esta noche tiene que estar colgadas las prédicas de hoy. Entonces escúcheme. Le voy a decir lo que marcó esas tres líneas: la de Elí, la de Fines y Ofni y la de Icabod. Tome nota de esto. Elí. Le voy a mostrar por la Biblia lo que hace que una generación sea sin gloria. Porque el problema de esta generación de Elí, Ofni, Fines e Icabod es que ellos perdieron la gloria. Y mire lo que los llevó a eso. Primera línea, la de Elí. ¿Quién era Elí? Era un sacerdote, anótelo. Tenía autoridad sacerdotal. Primer libro de Samuel 1:9. Yo le voy a dar todas las citas, usted las anota y después revisa. Segundo, era un hombre que tenía autoridad para bendecir, y cuando bendecía la bendición se cumplía. Uno lo ve en Ana. Primer libro de Samuel 1:17. Pero mire lo que empezó a pasar con este hombre. A pesar de que él era un sacerdote y a pesar de que era un hombre que tenía autoridad para bendecir y su bendición se cumplía, este hombre permitió que su vida se enredara. Y anote estas cosas. Primero, se volvió un sacerdote sentado a la puerta del templo sin hacer nada. Primer libro de Samuel 1:9. ¿Qué quiere decir? Que se volvió un anciano. Y ayer el Señor nos habló a través del pastor Bray. ¿Qué hacen los ancianos? ¿Se acuerdan qué hacen los ancianos? Ellos responden a una pregunta: el por qué. Y el pastor nos dijo: los ancianos traen sabiduría y direccionamiento. Escuche, ¿qué tenía que hacer Elí? Él no podía sentarse. Él no podía sentarse a la entrada del templo a ver todo lo que ocurría de manera pasiva y sin hacer nada. Él tenía que estar activo. Él era el sumo sacerdote de su línea. Él tenía que estar activo, pendiente de todo lo que ocurría dentro del recinto del cual él era el responsable. Pero no lo hizo, porque se volvió pasivo. Se sentó a mirar. Esto es tipología de la generación de ancianos que se sientan de manera pasiva a mirar lo que está ocurriendo en su familia y no hacen nada. ¿Qué más pasó con Elí? Cayó en el vacío de dejarse guiar por la apariencia. Anote eso. Cayó en el vacío de dejarse guiar por la apariencia. Primer libro de Samuel 1, versículos 12 y 13. Pensó que Ana estaba ebria, cuando lo que ella estaba haciendo era adorando. Siguiente. No transmitió el conocimiento de Dios a su generación, porque la Biblia dice en el primer libro de Samuel 2:12 que sus hijos eran hombres impíos y sin conocimiento de Dios, lo cual hace a Elí responsable, porque él era el padre. Y Deuteronomio 6, usted lo ha leído, ellos tenían por mandamiento: estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, las retendrás tú, pero se las enseñarás a tus hijos. Labor de un anciano, labor de un patriarca: enseñar la palabra en su casa. No va a ser el televisor quien lo enseñe. No es responsabilidad del pastor el día domingo, ni del maestro de escuela dominical el día domingo. Es responsabilidad tuya, papá, y tuya, mamá, enseñar la palabra a tus hijos. Pero ¿qué hacemos hoy? No lo hacen. Los papás hoy día no lo hacen.
¿Sabe quién está educando a los niños hoy día? Disney, Discovery Kids, ¿cuál es el otro? Boomerang y toda esa malicia diabólica. ¿Por qué diabólica, pastor? Porque usted lo sabe, Satanás conquistó esa montaña de las artes. Por eso el pastor nos decía ayer, nosotros vamos a ser esa generación que reconquista esas artes. Y Satanás tomó esas artes de los dibujos animados y los está usando para meterle toda su porquería diabólica a nuestros niños en el cerebro. Y Elí, feliz, sentado en su silla, viendo cómo todo ocurría, y no hizo nada. Siguiente, ¿cuál fue el lío de Elí? Que se dejó envejecer. Dice la Biblia en primer libro de Samuel 2:22 que era un hombre viejo. Y no tiene nada que a usted le pase la edad. Lo que usted no puede dejar envejecer su espíritu. Siguiente problema de Elí, como el sexto, séptimo, no sé. No corrigió a tiempo. Porque la Biblia sí habla de una corrección que él trató de hacerle a sus hijos, pero la hizo completamente fuera de tiempo. Primer libro de Samuel 2, 23 al 25 lo muestra. No, hijos míos, está muy mal lo que ustedes están haciendo. Si alguno pecare contra el hombre, pues habrá alguien que intermedie por él. Pero si ustedes pecan contra Dios, ¿quién va a poder intermediar por ustedes? Escúcheme, esa corrección llegó demasiado tarde. Y yo quiero hablarle a los papás, escúchenme. Yo le aseguro delante de Dios que yo tengo autoridad para enseñarle esto. A los niños hay que corregirlos a tiempo. Pastor, ¿y cuál es el tiempo? Escúchame, cuando tiene meses de nacido, cuando tiene sus primeros años. Yo me he dado cuenta de unos paisanos con sus niñitos de 2, 3, 4 añitos y los hacen pasar unas vergüenzas. Esos peladitos lloran, destruyen todo, rompen todo. Nadie los quiere, nadie quiere invitar a ese hermano a la casa porque trae el peladito ese y el peladito ese destroza todo. Y el papá, en vez de corregirlo y castigarle para que no lo haga, ay, es que ese niño es un pequeñito, papi, no lo hagas. Y el peladito sigue haciéndole, ay, es el niño. No, esa es la edad donde tú tienes que cogerlo y decirle: lo que estás haciendo no está correcto, me haces el favor y paras de hacerlo ya. Cambiaste el tono de voz, te volviste enérgico y él ahí tiene que entender. Si ahí no entendió y lo siguió haciendo, tú lo coges, lo sacas, te quitas la correa y tome su juguetazo. Escúchame, uno solo, no 2, no 5, no 10, y no con ira, y no con rabia, con amor. Lo estás formando. Aló, lo estás formando. Pero no, el peladito no la hace y sigue, y tú, ay, no, ay, el nene, ay, es que es igualito a la mamá, es que es igualito al papá. Tú no sabes el daño que le estás haciendo a tu nene, y tú no sabes el daño que te estás haciendo a ti mismo, porque ese nene te va a hacer llorar. Ese nene te va a hacer ir a la correccional, te va a hacer ir a la cárcel a visitarlo, porque ese nene, por tú no haberlo corregido a tiempo, te va a hacer pasar penurias. Hay que corregir a los hijos. Hay que corregirlos con amor. Escúchame, un hijo no se corrige con lágrimas ni con cantaleta, tampoco con amenazas. Un hijo se corrige con amor y disciplina. Acá tengo a mis 3 hijos enfrente que saben que nunca los amenacé. El día que les dije que les iba a dar, les di. Ese cuento del papá que amenaza, le voy a dar y le voy a dar y nunca les da.
Ah, los pelados se la pasan por la galleta. Ellos ya saben, mi papá solo amenaza. Y yo tengo que enseñar esto hoy en la iglesia, porque desafortunadamente esto se ha perdido. Y hay mucha mujer sola, cabeza de hogar, criando hijos. Y alguien tiene que enseñarle: hermana, no es con gritos ni con lágrimas, así no se forma un hijo. Yo lamento que usted esté sola enfrentando la labor que tendría que enfrentar un papá, porque el que debería estar haciendo eso es un varón. Pero si por algún motivo no lo tienes al lado, se fue, te abandonó, la cosa no funcionó, lo que sea, se murió, qué sé yo, y te tocó, un hijo no se forma ni con cantaleta ni con lágrimas. Lo amas, pero lo disciplinas. Te amo, conmigo lo tienes todo, te doy todo, pero la cometiste, te castigo. Aló. Ay, pastores que hoy día nos demandan. Escúchame, yo estoy de acuerdo que a un padre lo demanden cuando es violento. Y yo te aseguro que una mamá y un papá que no sean violentos, sino que aman y disciplinan, jamás serán demandados por sus hijos. Serán amados, honrados y respetados. Sí, si usted es violento y usted piensa que con violencia y dándole 20 leñazos y partiéndolo con el cable de la plancha y el bonenillo del chocolate no, usted está grave. Esa no es disciplina y eso no es amor. No. Entonces, ¿qué pasó con Elí? Que corrigió fuera de tiempo. Ya los corrigió cuando los manes ya ni bolas le pararon. Bueno, ni le prestaron atención, porque parar bolas es grosería en muchos lugares. Afortunadamente aquí no. Una vez dije: párele bolas en Venezuela, y dañé la prédica. Siguiente problema de Elí. La Biblia dice, capítulo 2, versículo 29 del primer libro de Samuel, que él honró más a sus hijos que a Dios. ¿Sabe cuál es el problema de muchos padres? Que por amor a sus hijos deshonran a Dios. Sí que se está viendo eso, Pastor Bryce. Muchos padres cristianos que por amor a sus hijos no les importa que sus hijos transgredan la ley de Dios, no les importa que sus hijos hagan lo que hagan, ellos no les corrigen nada. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que terminan por amor a sus hijos deshonrando a Dios. Terminan honrando más a sus hijos que a Dios. Y por último, anótelo. Esa frase yo la quiero leer. Elí nunca tuvo un verdadero arrepentimiento. Eso está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Esa frase es tan contundente que yo la quiero leer. Mira lo que dice Elí. Samuel le acaba de decir todo lo que Dios le mostró que iba a hacer con él, o sea, con Elí. El Señor le dijo a Samuel: dile a Elí que yo le voy a arrasar la casa, que yo voy a cobrarle todas las que me ha hecho, porque él ha honrado más a sus hijos que a mí, porque sus hijos han sido blasfemos y él no los ha detenido. O sea, y mire lo que dice el versículo número 18. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Y mire la respuesta de Elí: Jehová es que haga lo que bien le parezca. ¿Sabes para qué estaba Dios mandándole esta advertencia a Samuel? A Elí, a través de Samuel, para que él cayera de rodillas, para que él se humillara, para que él dijera: Señor, lo he hecho mal, Señor, perdóname, he sido un mal padre, he sido un mal sacerdote, no he cumplido mi función, he dejado que estos muchachos hagan y deshagan. Señor, perdóname, yo me arrepiento. ¿No fue lo que hizo Ezequías cuando le llegó la sentencia? Prepara tu casa que te vas a morir. ¿Y qué hizo? Dice la Biblia que se quebrantó, dice la Biblia que se humilló, dice la Biblia que volteó su rostro a la pared y dijo: Señor, perdóname. Y el Señor le dijo al profeta: devuélvete, brother. Iba por el patio saliendo. Devuélvete. Este man se arrepintió. Porque cuando una persona se arrepiente, el Señor detiene el juicio. ¿Qué debió haber hecho Elí?
Si usted lee, no tengo el tiempo, pero lea el capítulo 2, se va a dar cuenta que desde el capítulo 1 al 3 Dios le envía 2 veces. Primero le envía a un profeta a que le anuncie todo lo que va a ocurrir, oídos sordos. Y después, al ver que no le atendió al profeta y no hizo nada, ningún correctivo, le habla al peladito, a Samuel, que ni siquiera sabía oír la voz de Dios todavía. El Señor amando a Elí y queriendo detener el juicio contra su casa. Pero no, Elí, mire la respuesta: pues él es Dios, que haga lo que le dé la gana. Diga: yo no voy a ser así. Y mire, yo quiero hablarle con mucho amor a todos los que son padres acá y abuelos acá. Mis hermanos, esa generación los representa a ustedes. Ustedes son los patriarcas de la casa. Ustedes son el fundamento. Ustedes son los fundadores. Ustedes son los primeros. Es responsabilidad de ustedes no quedarse sentados como Elí, pasivos ante lo que está ocurriendo en su familia y usted como que nada estuviera pasando. Usted tiene que entender que por usted ser patriarca y primero, fundador, primogénito, Dios le ha dado a usted un peso de autoridad. Dios le ha dado a usted un bagaje, una experiencia. Dios le ha dado a usted una voz que es una voz autorizada. Alguien dígame amén a eso. Entonces tú no puedes quedarte callado ante lo que está ocurriendo con tus hijos, con tus nietos. Algunos ya tienen hasta bisnietos y saben que esos muchachos están en un desorden. Y tú dices: ay, eso es problema de mi nieto, eso es problema de mi hijo. Ay, que ellos miren a ver qué hacen. No seas un Elí de este tiempo. No te quedes pasivo. No te sientes en tu silla pasivo. Levántate en el nombre del Señor. Haz oír tu voz. Arrodíllate ante Dios y dile: Señor, perdona mi casa, perdona mi generación, perdóname a mí que no supe establecer el fundamento. ¿De dónde se levantó Omni y Fines así? Que Elí no supo formarlos. Mire, no nos metamos mentiras. Escúcheme, toda desviación de una generación se llama degeneración. Se lo repito, toda desviación de una generación se llama degeneración. Y no nos metamos cuentos. La degeneración entra a las generaciones cuando los patriarcas, los primeros, lo hacen mal, no hacen lo que tienen que hacer. Pastor, o sea que los patriarcas tienen que ser perfectos. No. Ya les voy a mostrar qué es lo que tiene que hacer un patriarca. Ellos no pueden ser perfectos, ninguno de nosotros puede serlo. Pero lo que ellos sí tienen que hacer es hacer lo que Dios les manda hacer. Dios nunca en la palabra nos exige que seamos perfectos. El Señor sí nos exige que cumplamos sus mandamientos. Pasemos rápido a la generación de Ovni y Fines. Mire esto, anote esto rápido. Primer libro de Samuel 2:12 dice que ellos eran impíos e inclinados al mal. La palabra impío significa sin piedad. O sea, eran hombres sin ningún temor de Dios, inclinados a lo malo. La palabra impío también significa hacedor de lo que es contrario a Dios. Segundo, eran hombres menospreciadores de lo santo, de lo consagrado. No tuvieron respeto por lo consagrado a Dios. Primer libro de Samuel 2:17 lo muestra. Tercero, eran hombres inmorales. Primer libro de Samuel 2:22 dice que se acostaban con las mujeres que iban al templo. ¿Qué quiere decir? Esto muestra una generación atrapada por lascivia, fornicación, adulterio, sensualidad, erotismo. Y no me diga que la sociedad hoy día no está llena de eso. Tercero o cuarto, no sé, eran hombres blasfemos. Significa que hablaban lo contrario a lo que habla Dios. Una persona es blasfema cuando habla en contra de Dios, que habla en contravía de lo que Dios habla. Siguiente, eran hombres hipócritas. Porque el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice que se pararon en la guerra
como sacerdotes, vestidos con sus vestiduras sacerdotales, y tenían al lado el arca de la presencia de Dios, cuando su corazón y su vida estaban en completa oscuridad. Fingían una santidad que no tenían. Aló. Y por último, terminaron siendo objeto del juicio de Dios y resultaron muertos. Primer libro de Samuel 4:11. Entonces mire, Elí, pasivo, relajado, como que esto no es mío, allá ellos ya son grandes, que ellos miren a ver qué hacen. Y entonces los hijos, al no tener corrección, voz directiva, sabiduría del anciano, todo lo que hago mi papá lo aprueba, nadie me dice nada, entonces yo lo hago. Entonces hoy día usted ve en la iglesia un poco de gente que viene y le dice al papá, a la mamá: pues yo me casé, pero este hogar no me funcionó, yo me voy a divorciar, necesito que me recibas en tu casa. Y ahí aparece el Elí: bueno, mi amor, vuelva papito, vuelva mamita, esta es su casa. No hay corrección. No. ¿Sabe qué debería hacer un papá bíblico? Debería decirle: qué pena señorito o qué pena señorita, pero usted se casó y usted me saca adelante ese hogar, porque aquí no lo recibo. Ay, es que debió haberlo pensado antes. Entonces mire, la generación de Elí, pasiva, sin hacer nada, se quedó siendo un hombre bueno, porque la Biblia nunca habla de Elí que él fuera malo. Era un hombre bueno, pero no hizo lo que tenía que hacer. Cuando hay una generación de patriarcas así, la consecuencia inevitable es que se levanta una generación como Ofni y Fines, perversos, blasfemos, pecadores, pero fingen, tienen una apariencia de que ellos van a la iglesia, de que ellos hacen lo recto, pero por dentro están podridos. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que la consecuencia natural, cuando la primera generación se relaja, la segunda peca, la tercera ya termina sin ningún rastro de gloria de Dios. Aló. Entonces yo quiero que lo entiendas. El Señor no dejó esta historia ahí en vano. El Señor puso esta historia ahí para que nosotros pudiéramos hacer una lectura muy clara, tan evidente, de lo que ocurre cuando las generaciones le dan la espalda a Dios. Cuando un patriarca se relaja, cuando un patriarca se queda sentado en su silla diciendo: yo ya lo hice todo, que ellos miren a ver qué hacen, yo los dejo hacer lo que sea, ese ya no es problema mío. Escúchame, estás transitando el camino para terminar tus días lleno de amargura y dolor, como lo hizo Elí. Porque tú y yo sabemos que a la final lo que más le hace doler el corazón a uno no son ni las casas, ni los carros, ni los bienes materiales. Lo que hace que tú te consumas o que estés tranquilo en la vida es cómo le va a las generaciones que tú levantaste. Entonces nació un Icabod. Ahora, ¿cuál es el lío de esa generación Icabod? Pues una generación que ya no tuvo nada de gloria, ya Dios no estaba por ahí. Pero escuche, la mujer de Ofni, o de fue Fines, la mujer de Fines, que era la que estaba encinta y que dio a luz a Icabod, ella se equivocó cuando dijo: este hijo nació sin gloria porque el arca fue quitada. Eso fue lo que ella dijo, usted lo leyó. Esta generación nació sin gloria porque el arca fue traspasada. No es cierto. Esa generación nació sin gloria porque Elí se relajó y porque Ofni y Fines perdieron la gloria por su pecado.
El que el arca hubiera sido llevada no quitó la gloria del pueblo. No es que el arca se la hubieran llevado los filisteos, lo que se llevó la gloria. La gloria se la llevó el pecado de ellos. Ay, no, es que la gloria no está en los cultos y el apóstol no está. No, escúchame. La gloria del Señor no la determina el arca de la presencia que porta una persona. Lo determina la limpieza, la santidad que porte quien quiera tener esa gloria. ¿Por qué nuestro apóstol porta esa gloria? Porque es un hombre santo, porque camina con Dios, porque los que vivimos cerca de él sabemos su consagración, su integridad, su oración, su todo. Entonces él porta una gloria. Pero la gente quiere tener el arca de la gloria, pero quieren ver pornografía, andar sucios, hablando blasfemia, diciendo grosería, hablando mal, criticando, murmurando, pero quieren portar la gloria. ¿Cómo quieres portar la gloria si tu vida no está acorde? La gloria no es traspasada porque un objeto se pierda. La gloria es traspasada cuando el pecado inunda nuestro corazón. La gloria no se la llevó el arca, la gloria de ellos. Perdieron la batalla, el Señor se apartó de ellos, pero no fue por eso, fue por todo el pecado que ellos hicieron. No sé si me estoy explicando. Ahora, acompáñame a ver a David un momento. Ahora, antes de terminar lo de Icabod, te quiero decir esto, anota esto de Icabod. La generación Icabod, la generación sin gloria, es una generación así, anota, sin brillo, sin esplendor. Es una generación sin presencia de Dios tangible en sus vidas. Es una generación sin respaldo de Dios. Es una generación sin riquezas espirituales. Podrán tener muchas materiales, pero espiritual no tienen ninguna. Una generación sin gloria. Esto es de lo más doloroso, escúchame. La Biblia dice, Pastor César, que ese día que se murió Ovni, se murió Fines, se murió Elí, se murió la mamá, o sea, la esposa de Fines se murió. Es decir, se levantó una generación que no solo estaba sin gloria, estaba sin padres. No hay nada más terrible para una generación que levantarse sin papás. Por eso al diablo le interesa que tú le creas el cuento que él te metió, que este hogar ya no tiene solución, que esto ya no tiene salida, que tú ya no te aguantas ese viejo, que tú ya no te aguantas esa vieja, que esto está terrible, que esto ya no tiene salida, para que tú te vayas y se divorcien. Por eso el divorcio le agrada tanto al diablo, porque el diablo sabe lo que un divorcio genera en la generación. Un divorcio degenera. ¿Me estoy explicando? Un divorcio, una ruptura de la pareja causa un daño irreparable en la generación. Solo Cristo lo puede reparar. Entonces levante una de sus manos y diga: yo hoy decido que mi generación, mis hijos, mi tiempo, mi cosmovisión no estará vacía de gloria de Dios. Diga: hoy yo declaro en el nombre de Jesús que mi generación se llena de la gloria de Dios. Póngase de pie. La generación apasionada por Dios, lo primero que tiene que hacer es cerciorarse que la gloria de Dios esté presente en su generación. Pastor, ¿y cómo se logra eso? Le voy a decir: evitando todo lo que esta gente hizo. Abuelos que están aquí,
papás que están aquí, no sean los Elí de esa película. Adultos que estamos aquí, no podemos ser los ovni y fines. Mi apóstol, permítame un momentico. Venga un momentico, papá. Mire esa pinta de este hombre, una elegancia brava. Venga, Juan Pablo. Escúcheme. Escúcheme, hasta aquí. Escuche. Usted decide si ser, solo por el ejemplo, un Elí, ovni y fines y cabot. Acá hay patriarcas como mi apóstol, acá hay personas mayores, por eso invitamos a los padres a venir al Congreso. Porque tú tienes que entender que tú como anciano, patriarca, abuelo, progenitor, primero, tú tienes la posibilidad de ser un Elí o no serlo. Y lo que el Señor quiere es que tú no lo seas. Pero está la segunda generación, la que represento yo, la que todavía no somos abuelos, pero somos padres. Usted y yo no podemos ser una generación ovni y fines. No podemos ser una generación de gente que está contra Dios, que habla contra Dios. Una generación de gente lujuriosa, llena de pornografía, llena de inmundicia, porque eso será lo que le transmitas a tu generación. Yo le pregunto, el ejemplo es tan claro. ¿Qué culpa tenía este de nacer sin gloria? ¿Qué fue lo que él hizo mal? Nada. Fue la responsabilidad de estas dos. Échese la bendición, mi apóstol. Que Dios nos guarde. ¿Qué hizo mal Icabod? Él no tuvo nada que ver. Yo quiero que usted vea el cuadro de cómo se pierde la gloria y que realmente la gloria no la perdió Icabod. La gloria se perdió desde aquí. Desde cuando Elí se sentó en la silla, impávido, a ver cómo pasaba todo en su casa y no hizo nada. A ver cómo sus hijos destrozaban lo santo, destrozaban el propósito, dañaban las vestiduras, hicieron y deshicieron esos muchachos. Y la Biblia dice que el Señor esperó que él hiciera algo y no hizo nada. Por eso usted encuentra. Yo le pregunté, papi, tú debiste haber juzgado a ovni afines, que fueron los que se robaron los tesoros, que fueron los que profanaron el altar. Pero usted encuentra que la sentencia nunca les llegó a ellos, la sentencia le llegó a Elí. Así actúa Dios. Escúcheme. Yo espero que usted a partir de ahora no ignore lo que le voy a decir. Dios nunca actúa en personas solas. Dios actúa por generación. Por eso la Biblia dice: yo visito, espere, no aplauda, escuche. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también visito con bendición hasta 1000 generaciones de los que guardan mi palabra y mis mandamientos. Escuche. La mayoría de los adultos que estamos aquí, el mayor motivo de oración que tenemos para con Dios son nuestros hijos. Dígame si sí o no. Yo le voy a decir algo. Si usted hace lo que tiene que hacer, si el abuelo hace lo que tiene que hacer, si yo hago lo que tengo que hacer, ni siquiera tiene que orar por ellos. La consecuencia natural es que serán una generación gloriosa.
Escúcheme aquí, porque aquí hay revelación de Dios para muchos esta mañana. ¿Sabe cuál es el problema? Que esta generación no está haciendo lo que le toca. No lo hizo. Y ahora usted tampoco hace lo que le toca. Entonces escúcheme, por más que usted ore, por más que usted se arrodille, por más que usted clame, por más que usted haga lo que haga, de ofrendas, de diezmos, primicias, haga lo que quiera, invéntese lo que quiera, pero si usted no hace lo que tiene que hacer, la consecuencia natural es que sus hijos no portarán gloria. Yo le propongo algo mejor: ore, ofrende, diezme, de primicia, siembre, haga todo eso, pero además cumpla lo que tiene que cumplir. Enséñele lo que tienes que enseñar. Viva una vida santa para Dios. Viva una vida limpia. Porque les recuerdo que los padres somos la puerta de entrada y la puerta de acceso a nuestros hijos. Y de todo lo que usted y yo hagamos, ellos cosecharán. Y así de pie, por favor, permítanme estar ustedes ahí. Quiero mostrarle algo. La Biblia dice, yo le leí el segundo libro de Samuel 6, porque desde que esta generación perdió el arca de la presencia, estuve estudiando con varios maestros acá de mi iglesia, profesores bíblicos, para lograr determinar el tiempo. Y es muy difícil determinar el tiempo por toda la simbología hebrea y porque la Biblia no da detalles precisos de cuánto tiempo. Pero le aseguro que pasaron por lo menos 40 años sin que nadie se preocupara por volver a traer la gloria. O sea, como que se perdió y se perdió. Y es tan tremendo, hermano. Escúcheme, la gloria se la llevaron los filisteos, pero la gloria no es para filisteos. La Biblia dice que la pusieron en el templo de su Dios. La gloria no fue dada para que esté entre filisteos. La gloria fue dada para que esté entre los hijos de Dios. Por eso no aguantaron. Trataron 7 meses de que la gloria estuviera con ellos y poder ajustarse a ella y poder acomodarse a ella. Pero la gloria dijo: no, yo no fui enviada para ustedes, yo fui enviada para mi pueblo. Y la Biblia dice que la gloria, como no fue dada para ellos, la gloria buscó la manera de que la rechazaran. Y dice que la enviaron, la mandaron de una ciudad a otra, de Gada, de Crónica y tal, y nada, y por donde iba desastre ocurría. Entonces los filisteos dijeron: definitivamente esta gloria no es para nosotros, esto es para ese pueblo. Esta arca no tiene que estar con nosotros, esta arca es de ellos, devolvámosla. Terrible. Los que la tenían no querían tenerla, y para los que era, se olvidaron de ella. No sé si estoy explicando bien el cuadro. A los filisteos les llegó la gloria, no supieron qué hacer con ella y la rechazaron. Y para quienes sí era, se olvidaron de ella. Pero ahí aparece un apasionado por la gloria, que es David. Ahí aparece un apasionado. Ahí apareció un Robert, un Ángelo. ¿Sí dije bien tu nombre? Para no rebautizarlo. Ahí apareció un Bryce, ahí apareció un Eduardo Cañas, ahí apareció un Juan Pablo, ahí apareció uno que dijo: la gloria fue dada para nosotros, yo no la puedo obtener lejos. La gloria fue dada para nosotros, yo no puedo vivir sin ella. Yo no soporto que la gloria esté en Kiriat Jearim cuando yo la necesito conmigo. Yo la necesito en mi casa, yo la necesito en mi fábrica, yo la necesito en mi trabajo, yo la necesito con mis hijos, yo la necesito en mi reino. Entonces se levanta este hombre apasionado por esa gloria
y dice: yo quiero lo que allá atrás perdieron, yo lo quiero de vuelta. Yo lo quiero sobre mi vida. Yo lo quiero sobre mi casa. Yo no concibo levantar un reino si el arca de su gloria no está conmigo. Yo no concibo edificar una casa si Él no está conmigo. Entonces escúcheme. Dispuso traer el arca. Usted va a encontrar en la Biblia, no tengo el tiempo para explicárselo, pero usted va a encontrar en la Biblia que cuando dispuso traer el arca, como la última vez que el arca fue movilizada, la movilizaron en un carruaje. Él pensó que esa era la manera y dijo: que me la traigan en un carruaje. Y dice la Biblia que hubo un accidente, Usa muere, David se llena de tristeza y: Señor, ¿por qué? Y el Señor le dijo: porque aunque tienes una buena intención en tu corazón, estás haciendo las cosas mal. El arca mía no debe ser cargada en un carro por animales. Yo no di mi presencia para objetos. Yo di mi presencia para que se pose sobre los hombres de los levitas de Dios. Entonces escúchame. David se equivocó, la mandó traer en un carruaje, le fue mal en eso, pero él aprendió. La segunda vez dice que ya la mandó traer y dio la orden que la cargaran los levitas que debían cargarla. Enseñanza, escúchame. La generación apasionada por la gloria, jamás Dios le va a pedir que sea perfecta. Dios nunca le pidió a Elí que fuera perfecto. Solo le pidió que hiciera las cosas como Dios las había mandado. ¿Dónde estuvo el error de David? Que aunque era apasionado, quiso hacer las cosas como Dios no había dicho. Entonces eso muestra una generación apasionada que puede equivocarse. No es perfecta, pero lo que sí espera Dios es que corrija sus errores. David corrigió su error. Puso el arca sobre los hombros de los levitas y la gloria vino. Levanta tus manos. Con esto termino. Gracias, mi apóstol. Gracias, Juan Pablo. Escúchame. Levanta tus manos. Y te digo esto: la generación apasionada por Dios es una generación que aprende de sus errores. Es una generación que pide perdón. Es una generación que se humilla ante Dios. Es una generación que no es perfecta, pero es santa. Porque Dios jamás nos pide ser perfectos, pero sí santos. Sed santos como yo soy santo. Y la santidad no consiste en no equivocarse. La santidad consiste en que por amor a Él, cada vez que te equivocas, te arrepientes. Hay una convicción en tu vida de agradarlo a Él. Hay una convicción en tu vida que la vida no se trata de ti, que la vida se trata de Él. Hay una convicción en tu vida que tú no eres el centro de tu vida, Dios es el centro de tu vida. La generación apasionada es una generación que restaura el orden de Dios. Porque la Biblia habla de David como un hombre que restauró todo en Israel. Restauró las finanzas de ese pueblo, restauró el culto, restauró la alabanza, restauró la música, estableció porteros, estableció profetas, estableció escuelas proféticas, restableció el gobierno de Dios en su reino, lo que Saúl nunca hizo. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo. La Biblia dice de David que huyendo de Saúl sin ser rey todavía, en el momento que Saúl empieza a perseguirlo, el primer lugar para donde él se va es para la ciudad de los profetas, Nabot. Y cuando llega, lo primero que pide es pan. No había pan común, había pan sagrado. Esa generación hambrienta por lo de Dios va a recibir pan sagrado. Necesitó armas,
¿No tienes aquí algún arma? Claro, aquí está la espada con la que tú mismo mataste a Goliat. Ninguna mejor como ella, dámela. La generación apasionada es una generación que va a recibir las armas que necesita para matar a sus gigantes, a sus Goliat. Tú vas a ser ungido por Dios en este congreso para que mates tus gigantes, porque tú eres parte de una generación apasionada por el Rey de Reyes, Señor de Señores. Levanta tu mano. El que sabe hablar en lenguas, empiece a hablar en lenguas ahora. Vamos, ese violín, vamos, hija. Ministra con ese violín. Hay una gloria de Dios. Hay una gloria de Dios cayendo sobre ti. Recíbela ahora. Recíbela ahora. Recíbela ahora. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder.